amigos, hoy nos encontramos en el Nevado de Toluca, así que acompáñenos. Para iniciar nuestro recorrido puedes tomar una camioneta que te cobrará 50 pesos, la cual te llevará a la zona más cercana donde podrás empezar el ascenso hacia el cráter del volcán. Este recorrido también lo puedes hacer a pie, pero te lo recomendamos únicamente si tienes muy buena condición. Amigos, pues estamos comenzando el ascenso hacia el cráter del volcán. Aproximadamente es 1 kilómetro, kilómetro y medio. Por lo cual te recomendamos venir muy bien preparado. Aquí te tenemos algunos tips, como usar guantes, bufanda, gorro, botas, 3 capas de ropa y barritas energéticas para el camino. Y ahora sí, estás listo para emprender la aventura. La principal atracción del Nevado de Toluca son las 2 lagunas de agua potable que se encuentran en el cráter, la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna. Aunque no son muy profundas, estas lagunas son propicias para practicar la pesca de trucha o el buceo. Amigos, pues ya vamos descendiendo hacia donde se encuentran las lagunas. Está un poquito resbaloso, pero no pasa nada. Con cuidado podemos bajar. Sí, encontrarán algunas veredas donde pueden bajar. Ahorita les vamos a enseñar cómo usar las lagunas. El Nevado de Toluca se trata de un volcán extinto que alcanza una altitud de 4.490 metros sobre el nivel del mar, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. El agua de las lagunas es cristalina, ya que se forman de manera natural por el deshielo del volcán. Amigos, pues ya vamos de regreso. Y ahora tenemos que subir hasta allá. Así que, acompáñenos. Ya nos falta poquito. Ya nada más nos faltan como 4,000 metros hacia arriba. Pero si crees que la aventura se ha terminado, no te pierdas el próximo video, porque también visitamos el pueblo mágico de Metepec. Esto fue la caja de Samilau. Nos vemos pronto. Amigos, pues ya vamos de regreso y tenemos que subir muy... Es que llego a decir hasta allá. 1, 2, 3. Amigos, si te gustan las aventuras, este es un lugar que tienes que visitar. ¿Qué? 1, 2, 3. Hola amigos, hoy nos encontramos en el